Nunca pensé que la medida de mi vida se reduciría al contenido de un bolso. O a la falta de él. Durante casi una década, mi existencia se medía en tazas de café servidas a tiempo, en superficies sin una mota de polvo, en cenas humeantes sobre la mesa a las 6 en punto y en el arte de volverme invisible cuando las conversaciones subían de tono. Esa era mi contribución al mundo. Era un pacto silencioso que había firmado a los 18 años, sin leer la letra pequeña. Ahora, a los 27, de pie en una acera fría, con el zumbido de un motor alejándose, entendí que el contrato se había roto de la forma más humillante posible. Mi suegra me había echado de casa, no con un grito, sino con una acusación venenosa. Y mi esposo, el hombre por quien había sacrificado toda ambición personal, me quitó el bolso de las manos. Lo recuerdo claramente, no fue un forcejeo, fue una confiscación. Un acto final de dominio que me dejó sin aliento, sin identidad y sin un maldito centavo, justo antes de sugerir que mi único futuro era mendigar un rincón en un albergue para indigentes. Pero el universo, que había sido tan mezquino conmigo durante años, decidió regalarme un instante de poesía cósmica. Se pusieron pálidos, con ese tono blancuzco y cerúleo que solo da el miedo a ser descubierto, cuando la gerente del hotel, el mismo hotel del que me acababan de expulsar como a una criminal, salió a la calle y me recibió con los brazos abiertos. No como a una ladrona, sino como a un ser humano. Escribo esto desde una cuenta que creé exclusivamente para observar. Un perfil fantasma, sin fotos, sin amigos. Una rendija digital por la que espiaba, con la vana esperanza de encontrar a otras mujeres que hubieran sobrevivido a este naufragio específico. He devorado cada historia en este rincón de internet, cada confesión anónima, cada publicación que describiera una situación remotamente parecida a la mía. He aprendido una jerga nueva: abuso financiero, coerción reproductiva, gaslighting, términos clínicos para heridas que yo sentía como un fracaso personal. Y aunque el conocimiento teórico me empoderó un poco, en el fondo todavía estoy aterrorizada. Siento una guerra civil dentro de mi pecho, la furia peleando con la culpa, el alivio peleando con la vergüenza. Todas mis emociones son espinas en conflicto. Ya que esta cuenta es un refugio anónimo, he decidido que la única manera de obtener un consejo que realmente me sirva es desnudar mi realidad. Antes de empezar este relato, necesito dejar algo claro: soy consciente de que una parte de mí cooperó con mi propia jaula. Debería haber visto las señales. No lo hice. Me castigué por ello durante meses, pero ya no tengo energía para el remordimiento. Lo único que puedo hacer ahora es descubrir cómo se camina hacia adelante cuando nunca te han dejado usar las piernas. Así que, por favor, ayúdenme a encontrar mi próximo paso. Esta es la razón de mi desesperación. Soy una mujer de 27 años que ha vivido como una invitada de lujo en una prisión dorada. Creo, con una certeza que me revuelve el estómago, que mi esposo me ha estado engañando. La parte más aterradora de esta sospecha es reconocer mi propia fragilidad. Dependo completamente de él y de sus padres. No es una dependencia emocional, aunque esa también existe, es una dependencia logística y económica tan absoluta que escapar se siente como planear un viaje a Marte sin nave espacial. Para no abrumarlos con un caos de pensamientos, voy a intentar ordenar esto en bloques. Quiero que entiendan, primero, por qué mi intuición está gritando tan fuerte. No soy de esas personas que ven conspiraciones en cada sombra. Me gusta procesar las cosas con cuidado, no sacar conclusiones precipitadas. Mi esposo, Nathan, nunca ha sido un gran orador. Su comunicación es un campo minado de silencios y gruñidos, así que tuve que convertirme en una arqueóloga de sus estados de ánimo. Llevamos casados casi 9 años, en noviembre será nuestro aniversario. 9 años de aprender a leer entre líneas. Nathan estuvo en la marina cuando nos casamos, era un marine, de esos que caminan erguidos y hablan con monosílabos. Fue dado de baja hace unos años por una lesión en la espalda, y desde entonces se convirtió en agente inmobiliario. No soy una esposa paranoica que asume una traición cada vez que él sale de casa. Lo que me ha llevado a esta dolorosa conclusión es una acumulación de pequeños detalles que, vistos en conjunto, dibujan un cuadro muy claro. Primero, está la cuestión del tiempo. Últimamente, sus ausencias se han extendido como sombras al atardecer. Siempre es trabajo hasta tarde. El sector inmobiliario es irregular, lo sé, y durante años acepté esa excusa. Pero la irregularidad se convirtió en una norma silenciosa. Las 10 de la noche se convirtieron en medianoche, y la medianoche en no me esperes despierta. Luego está la relación enfermiza con su teléfono. Y sé que esto suena a una queja superficial, una manía moderna, pero yo sé distinguir. Él tiene un teléfono de empresa,
que es el que debería usar para los clientes. Sin embargo, es su teléfono personal el que no suelta jamás. Lo lleva al baño, lo esconde boca abajo sobre la mesa y vibra constantemente con notificaciones que no son correos de trabajo. Hace unas semanas, pasé por detrás del sofá y estoy casi segura de haber visto el icono amarillo de Snapchat. Snapchat. Una aplicación de mensajes que se autodestruyen. Nathan, un hombre de 31 años que apenas sabe usar el correo electrónico, usando una aplicación para adolescentes. No existe ninguna propiedad inmobiliaria que se venda con filtros de conejo y mensajes que desaparecen. Es absurdo. Hay otras pistas, más efímeras pero igualmente hirientes. A veces, cuando se inclina para darme el beso protocolario en la mejilla, su ropa despide un aroma floral, un perfume femenino muy distintivo que yo nunca he usado. Otras veces, llega a casa con la camisa extrañamente arrugada, con un desaliño que no corresponde a enseñar pisos piloto. En el fondo, en ese oscuro sótano del corazón donde la verdad grita aunque la mente intente amordazarla, yo ya lo sé. Sé que me ha sido infiel. Y no solo una vez, sospecho que es una conducta sostenida en el tiempo. Entonces, ¿qué pienso hacer al respecto? Es la pregunta obvia. ¿Por qué no confrontarlo, simplemente, hacer la maleta y desaparecer? Porque hablar con Nathan es una trampa psicológica. Él no maneja los problemas, los desvía y los utiliza como armas. No importa el tono suave que use, ni la dulzura con la que plantee una queja. Él siempre, de forma inmediata, lo interpreta como un ataque a su carácter. Si yo le digo, me siento insegura con esto, él escucha, eres un mal marido. Si le mencionara la infidelidad, sé exactamente cómo terminaría. Él montaría en cólera, daría un portazo, me acusaría de desconfiada, de ingrata, de no valorar lo que él sacrifica por la familia, y yo terminaría llorando en la cocina, pidiéndole disculpas. Es una coreografía que he bailado antes, no por infidelidad, sino por otras cosas. No me di cuenta entonces del patrón de manipulación, pero ahora soy plenamente consciente. Si planteo mis preocupaciones, la que termina sintiéndose culpable soy yo. Mi única opción real es irme. Pero antes de que me acusen de precipitarme, de no luchar por mi matrimonio, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Me casé a los 18 años, recién salida del cascarón de la secundaria. Nathan tenía 22, era marine y llevaba el uniforme como una armadura de héroe. Me deslumbró. Yo venía de un hogar devastado. Mi padre se marchó cuando yo cursaba el primer año de secundaria, y mi madre, simplemente, se apagó. Se pasó los siguientes 3 años viviendo en una cama, con las persianas bajadas, hasta que su cuerpo finalmente se rindió y falleció. Para cuando cumplí la mayoría de edad, yo era un fantasma legalmente adulto, completamente sola, sin familia, sin red, sin nadie. Entonces apareció Nathan, un ancla en medio de mi océano de tristeza. En 6 meses, me convenció de que casarme con él era la solución a todos mis miedos. Nathan me dijo que no quería arrastrarme por las bases militares como un equipaje más. Quiero darte un hogar estable, me prometió. Esa frase me derritió. Lo que significó en la práctica fue mudarnos con sus padres justo después de la boda, en lo que él se iba de misión. Y yo nunca protesté. ¿Cómo iba a hacerlo? Estaba embelesada, anonadada por la idea de que este hombre sin ninguna obligación real hacia mí quisiera darme la estabilidad familiar que la vida me había robado. Nathan venía de una dinastía naval, su padre, mi suegro, también había servido. Era una familia de valores profundamente tradicionales. El hombre, proveedor, la mujer, ángel del hogar. Es un concepto muy bonito en los libros de historia, pero en la práctica moderna, se traduce en algo muy distinto. Mi suegra, una mujer de voluntad férrea y sonrisa tensa, me tomó bajo su tutela desde el primer día. Me entrenó para ser la perfecta ama de casa. Y yo, un embrión de adulta, me entregué a ese rol con la devoción de un converso. Estaba tan agradecida de tener una familia, platos que lavar, un jardín que cuidar, que nunca cuestioné las crecientes expectativas. Durante 9 años, mi vida se circunscribió a esas 4 paredes. Cocinaba, limpiaba, planchaba y cuidaba de mis suegros como una hija diligente y silenciosa. Al principio, me desalentaban a salir sola, la ciudad era peligrosa y Nathan estaba fuera. Pronto, la costumbre se convirtió en ley. Dejé de salir de casa incluso después de que Nathan regresó, se licenció y empezó con lo de las propiedades. Las pocas amistades que había logrado hacer en la adolescencia se evaporaron. En los primeros años, me tragué el anzuelo por completo, Nathan y sus padres se convirtieron en mi mundo entero.
Sus valores arcaicos significaban que yo no debía contradecir, nunca debía alzar la voz, debía vestir de manera recatada y no tener opiniones que no fueran un eco de las de Natán. El darme cuenta de la toxicidad de todo esto no fue un rayo, sino un amanecer muy lento. Empezó a clarear hace unos meses, cuando la primera punzada de la sospecha de infidelidad me despertó del letargo. De alguna manera, siempre supe que la forma en que me trataban no era del todo correcta, pero ¿qué alternativa tenía? Eran mi único refugio. La parte más dura de este despertar ha sido la conciencia brutal de mi propia impotencia. Si quisiera irme, literalmente no podría. No tengo a nadie más. He llegado a los 27 sin educación superior, sin ingresos propios y sin experiencia laboral. Mi currículum es un folio en blanco con una línea de diploma de secundaria. No sé hacer entrevistas, no sé qué es un contrato de trabajo. He mirado portales de empleo en internet y la desesperanza me ha aplastado. No califico ni para cajera de supermercado. Y lo que es peor, no tengo un centavo ahorrado. Ellos manejaban el dinero, a mí me daban una asignación para la compra. Siempre tuve que pedir permiso hasta para comprar compresas. Así que, aquí estoy, pidiendo ayuda en un foro anónimo, lanzando un sos al vacío. ¿Qué harías tú en mi lugar? Actualización 1. Quiero empezar con gratitud. Después de mi publicación del mes pasado, me quedé en shock por la avalancha de mensajes. No estoy segura de cómo se vincula una publicación aquí, pero es fácil de encontrar, es la única que tengo. Pasé horas en pánico, convencida de que alguien, quizás una esposa de un colega de Natán, leería la historia y me identificarían por los detalles. Estuve a punto de borrarlo todo al día siguiente. Pero la familia de mi suegra vino de visita, y me sumergí tanto en organizar la casa, los canapés y la logística para 10 personas, que me olvidé por completo de la publicación hasta el final de la semana. Para entonces, montones de mujeres me habían escrito. Leí cada palabra, cada consejo. Tomé nota. Investigué en internet sobre un refugio local para mujeres en crisis. Llamé una vez, pero no contestó nadie. No volví a intentarlo, me dio demasiada vergüenza. Pero leí los recursos en su página web, testimonios de mujeres que habían escapado. Fue como leer un espejo. Poco después, encontré un blog con la historia de una mujer que rehizo su vida desde cero trabajando como limpiadora. Y entonces, el universo me lanzó una cuerda. Un día, al volver de dejar a mi suegra en su club social, básicamente, mi única excusa para usar el coche y salir de casa, pasé frente a un hotel a unas 15 calles de la urbanización. En la entrada, un discreto cartel amarillo: se busca personal de limpieza. Mi suegra me esperaba para el almuerzo, el coche no podía faltar mucho tiempo, pero algo dentro de mí, quizás el fantasma de la mujer del blog, me obligó a girar el volante. Aparqué, me ajusté la blusa y entré con las piernas temblorosas. No fue un acto de valentía, fue de pura desesperación. Para mi sorpresa, el vestíbulo era un caos controlado. La persona que estaba en recepción, resolviendo 3 problemas a la vez, resultó ser la gerente. Se llama Hide. Le solté un discurso torpe y ensayado, que necesitaba trabajo urgentemente, que no tenía experiencia formal pero que sabía limpiar mejor que nadie. Creo, sinceramente, que Dios puso su mano sobre mí en ese mostrador. Hide me miró fijamente, como si pudiera leer entre los renglones de mi alma. Quizás fue intuición femenina, quizás vio las marcas invisibles de la sumisión en mi postura. El caso es que, sin apenas preguntar, asintió. Me dijo que estaban escasos de personal, que me daría una oportunidad, aunque no pudiera hacer muchas horas. Incluso aceptó ajustarse a mis ridículos horarios, esas pequeñas ventanas de tiempo en las que yo podía escaparme sin levantar sospechas. Empecé hace 2 días. La logística era compleja: dejo a mi suegra, vuelvo a casa, dejo el coche en el garaje, y camino rápido hasta el hotel. No quiero que nadie vea el coche aparcado fuera de casa y empiece con preguntas. No me importa caminar, esas caminatas son mi primer soplo de libertad. Al final de esta semana, me darán mi primer sobre con dinero en efectivo. No es mucho, son billetes arrugados, pero son míos. Tal vez para el mundo no sea un gran logro, no voy a ganar un premio Pulitzer. Pero yo siento que he escalado el Everest. Actualización 2. Pensé que las cosas iban bien. Pensé que, por fin, era la arquitecta de mi propia huida silenciosa. Creí que la libertad se podía construir en secreto, a escondidas, como una infidelidad al revés. Pero una parte de mí, la parte educada para ser un felpudo, me susurra que fui una idiota por intentarlo siquiera. En lugar de avanzar, ahora estoy peor que nunca. Hace 3 semanas que empecé a limpiar habitaciones. En mi última actualización, me sentía en la cima del mundo.
Ilusa de mí. Tenía un plan perfecto. Iría a trabajar cuando la casa estuviera vacía y volvería antes de que regresaran, como si nunca hubiera salido. Funcionó, hasta que dejó de funcionar de la manera más catastrófica. Esta noche, salimos a cenar para celebrar a mi suegro. Se había publicado un artículo muy elogioso sobre su carrera en las noticias locales. Verán, después de dejar la Marina, mi suegro entró en la política municipal y le ha ido excepcionalmente bien. El artículo era la guinda de un año exitoso. Reinaba un ambiente de euforia contenida. Después de la cena, mi suegro recibió una llamada de unos colegas para seguir la fiesta. Así que nos quedamos solos en el coche, Nathan conduciendo, su madre en el asiento del copiloto, y yo en el asiento trasero, con mi bolso en el regazo. Había sido una noche ajetreada. Ese mismo día, mi jefa me había pagado el sueldo de la semana en efectivo. Metí los billetes en un sobre dentro del forro del bolso y, con las prisas por arreglarme para la cena, olvidé sacarlos. Error fatal. En algún momento del trayecto, mi suegra metió su teléfono en mi bolso para no llevarlo en la mano. Al acercarnos a casa, se giró, metió la mano dentro para recuperarlo, y en lugar del teléfono, sus dedos de uñas perfectamente pintadas agarraron el sobre con mi dinero. El efectivo. Mi sueldo. El silencio en el coche fue sepulcral. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz afilada como un bisturí. Me congelé. Mi cerebro entró en un cortocircuito. Ante mi silencio, ella saltó a la conclusión más lógica dentro de su mentalidad: el robo. Nathan, para el coche, ordenó. Y él obedeció, aparcando en el arcén de una calle oscura. Ella me acusó de haber estado robando dinero de la casa, de sus carteras, quizás. Lo negué, tartamudeando. Les dije que lo había ganado yo. Les supliqué que me creyeran. Pero, ¿por qué iban a hacerlo? Para ellos, yo era un electrodoméstico, no una persona con capacidad de generar ingresos. ¿De dónde iba a sacar yo dinero si nunca salgo de casa? Las acusaciones se repetían, histéricas. Y de repente, Nathan se inclinó hacia el asiento trasero. No para preguntar, no para razonar. Estiró el brazo, abrió la puerta de mi lado y, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Bájate». Me quedé paralizada. Él se bajó del coche, rodeó la parte trasera, me arrancó literalmente del asiento sujetándome del brazo con tal fuerza que luego vería los moretones, y me dejó en la acera. Luego, volvió a inclinarse y me arrebató el bolso. Mi bolso. Con mi teléfono, mis llaves y la poca identidad que me quedaba. La ventanilla del copiloto bajó lentamente. Mi suegra, con una sonrisa de desprecio supremo, señaló el edificio detrás de mí. Los ladrones merecen vivir en la calle. Pero tal vez, si les juras que no eres una ladrona, te dejen pasar la noche como a una indigente. Me di la vuelta. El edificio detrás de mí, bañado en el neón anaranjado de las farolas, era el hotel. Mi hotel. El mismo donde había ganado el dinero que me acusaban de robar. No sé qué mecanismo psicológico se activó en mi cerebro, pero solté una carcajada. No era risa de alegría, era una risa histérica, de incredulidad absoluta, como si el cosmos me estuviera gastando una broma macabra. Ellos se fueron, chirriando neumáticos. Y yo, sin dinero, sin bolso y sin nada más que el vestido que llevaba puesto, caminé hacia la entrada del hotel. En recepción, como un ángel guardián, estaba Hide. Fue la misma Hide que me había contratado, la que llevaba semanas preguntándome con genuino interés si estaba bien. Cuando crucé esa puerta, en estado de shock, con la cara desencajada por las lágrimas secas y la risa nerviosa, ella no me pidió explicaciones. Me abrazó. Me envolvió en sus brazos y me llevó a la trastienda. Por suerte, en el forcejeo, mi bolso había quedado en el coche, pero yo llevaba mi teléfono móvil metido en el bolsillo de la chaqueta. Actualización 3. Supongo que les debo una actualización a todas las almas caritativas que me han escrito, preocupadas. Han pasado unos días desde la noche en que mi vida se partió en dos. Intentaré explicar cómo Hide me rescató del abismo. Después de que entré en el lobby, medio ciega por la humillación, Hide me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera. Me sentó, me dio agua y esperó. Cuando mi mente se aclaró un poco y pude articular palabra, se lo conté todo. Absolutamente todo. Posiblemente crucé una línea roja, la frontera invisible que separa al empleado del jefe. Pero en aquel momento, yo no era una empleada, era un náufrago. Hide me escuchó sin pestañear. Cuando terminé mi relato caótico y la vergüenza empezó a teñirme las mejillas, ella me dijo algo que nunca olvidaré: siento profundamente que hayas tenido que pasar por esto sola. No hubo juicio, no hubo sermón.
Me dijo que, desde el mismo instante en que pedí trabajo con esa desesperación mal disimulada, supo que había una historia de dolor detrás. Y me juró que nunca le daría la espalda a una mujer que ella pudiera ayudar. Me contó que ella misma había sobrevivido a un infierno similar años atrás. Y luego añadió un detalle que me erizó la piel. Cuando salió a buscarme al verme en la acera, justo cuando el coche se alejaba, había visto las caras de Natán y de mi suegra. Se pusieron pálidos, con la boca abierta, me dijo. Como si hubieran visto un fantasma. Se marcharon a toda velocidad, como delincuentes que huyen de la escena del crimen. Hide, sin yo pedírselo, me dio una habitación. Me subió personalmente un chocolate caliente, como mi batería estaba al 1%, me consiguió un cargador de repuesto. Fue en esa habitación, sobre una cama con sábanas blancas, donde escribí mi última actualización. Pero su ayuda no terminó ahí. A la mañana siguiente, la imparable Hide apareció con una carpeta. Había impreso mis recibos de sueldo de las últimas 3 semanas, copias del contrato temporal y una declaración firmada por ella confirmando mi empleo. Pruebas irrefutables de que yo no había robado nada. Me llevó en su coche hasta las mismísimas puertas de la urbanización de mis suegros. No quería meterla en más problemas, así que le pedí que esperara fuera. Entré sola a la boca del lobo. No sé cuál era mi plan, quizás una fantasía absurda de justicia, una disculpa que nunca llegaría. Cuando Natán vio los documentos, su reacción fue más fea de lo que esperaba. No se disculpó. Su rostro se torció en una mueca de desdén. Eso no cambia nada, espetó, arrojando los papeles sobre la mesa. Actuaste a mis espaldas como una vulgar criada. Me va a costar mucho perdonarte. Su madre, aferrada a su taza de té, repitió la misma cantinela, no podía culparlos por su reacción porque yo había quebrantado la confianza al ocultar el trabajo. Me estaban culpando de mi propio linchamiento. En ese preciso instante, vi mi futuro con una claridad cegadora. Si en ese momento cedía, si me arrodillaba y suplicaba perdón por ganarme la vida, ese sería mi destino eterno. Me tragué el nudo de miedo, pasé junto a Natán mientras él empezaba a levantar la voz y fui al dormitorio. Agarré una bolsa de lona y metí lo primero que pillé. Gracias a una mujer que me aconsejó en el foro, tenía mis documentos importantes, certificado de nacimiento, pasaporte, en un sobre listo para una emergencia. Fue lo primero que cogí. Salí de aquella casa casi corriendo, con Natán gritándome a la espalda, y me precipité dentro del coche de Hide, que seguía esperando, fiel, con el motor encendido. Así que aquí estoy, en la misma habitación de hotel, pero con una bolsa de lona y un futuro incierto. Es todo lo que tengo. Y, por extraño que parezca, por primera vez siento que es suficiente. Actualización 4. Durante 9 años aprendí a escuchar. Aprendí a bajar la mirada, a asentir, a desaparecer. Me enseñaron a ser una esposa decorosa, una nuera servicial, una perfecta ama de casa y, sobre todo, una chica de los recados silenciosa. La lección principal fue que no era mi lugar discutir. Pero cuando me dejaron tirada en la acera en plena noche, cuando me arrebataron mi dinero y mi dignidad, perdieron el derecho a mi silencio. Perdieron el derecho a que yo siguiera acatando su palabra como una ley divina. Y cuando se atrevieron a entrar en la recepción de mi hotel para humillar a Hide, la única persona que me había tendido una mano en una década, algo dentro de mí hizo clic. O quizás, hizo crack. Decidí que se había terminado. Ya no iba a ganar nada lamentándome y dejando que me pisotearan. Esa noche, mientras me duchaba, noté los moretones. Marcas oscuras, violáceas, en la parte blanda de mi brazo, justo donde Natán me había agarrado para sacarme a rastras del coche. No me había dado cuenta hasta entonces, la adrenalina del shock había enmascarado el dolor. Al principio, no sabía qué hacer. Pero la respuesta me la dieron ellos mismos. Natán y su madre irrumpieron en el hotel 2 días después. Creyeron que iban a intimidar a la gerente, a amenazar su puesto de trabajo usando el peso del nombre de mi suegro. ¿Sabe usted quién es mi marido?, la retó mi suegra, señalándola con el dedo. Hide, impasible, ni se inmutó. Pero yo, escondida detrás del mostrador, oí cada palabra. Habían decidido pisotear también mi único lugar seguro. Ese fue el límite. Tomé las imágenes de las cámaras de seguridad que Hide, previsoramente, ya había respaldado. Esas imágenes mostraban la secuencia completa de la calle, el coche parando, la puerta abriéndose, la figura de un hombre sacando a una mujer a rastras y arrebatándole el bolso, para luego dejarla tirada en el asfalto como un desecho. Esas imágenes, y las fotos de mi brazo magullado, eran dinamita. Fui a la policía.
Si ellos querían usar la influencia política de mi suegro para hundir a Hide, yo iba a usar el escándalo para manchar ese apellido. No me importaba si legalmente no podían hacer nada en ese momento, lo que yo quería era dejar constancia. Un informe. Una prueba oficial. Les pedí que visionaran las imágenes y las adjuntaran al atestado. Luego, en un arrebato de furia fría, envié un correo electrónico. Adjunté el número del informe policial y las imágenes de la cámara de seguridad. ¿El destinatario? El mismo periódico local que había sacado el artículo triunfal de mi suegro, el artículo que celebrábamos la noche de mi expulsión. Esta mañana, la bomba había estallado. 2 periódicos locales y 3 sitios web de noticias regionales publicaron la historia. Los titulares eran devastadores. La esposa y el hijo de prominente político local abusan de su nuera y la abandonan en la calle. Cada artículo destrozaba a Natán y a su madre, y ponía el foco en la hipocresía de los valores familiares que mi suegro tanto pregonaba en sus mítines. No he tenido contacto directo con ellos. Pero mi teléfono ha ardido, 10 llamadas de Natán, 15 de números desconocidos, seguramente periodistas o el séquito de mi suegro. No pienso responder. No planeo ver a ninguno de ellos hasta que las aguas se calmen, haya contratado a un abogado y tenga los papeles del divorcio en la mano. Ahora mismo estoy sentada en el sofá del apartamento de Hide, en el otro extremo de la ciudad, muy lejos de la jaula. Da miedo. Siento el vértigo del futuro. Pero sé que este abismo es mejor que aquella prisión. Anoche leí una frase que me caló hasta los huesos. Para construir tu nueva vida, a veces tienes que quemar tu vieja vida hasta los cimientos. Duele. El humo te hace llorar. Pero este incendio era necesario para que yo pudiera, por fin, empezar a construir algo mío. Gracias a todos por no soltarme la mano en medio del fuego. Actualización 5. Han pasado meses. Meses de terapia silenciosa a base de trabajo duro. Nunca pensé que volvería a esta publicación, pero no puedo dejar de compartir las buenas noticias. Ustedes, extraños de internet que me leyeron y me dieron consejos, me dieron la fuerza para liberarme. Hoy tengo que contarles algo que me llena de un orgullo casi doloroso. Me acaban de ascender. Técnicamente, es un puesto de aprendizaje, pero el título en la tarjeta es Aprendiz de Gerencia. Sigo siendo parte del equipo de limpieza. Resulta que casi una década de servidumbre doméstica te da una eficiencia sobrehumana para esto, pero ahora estoy en un programa formal de entrenamiento para asumir un rol de gestión en el área de limpieza. Además del aumento de sueldo, que es considerable, ahora soy una empleada a tiempo completo y asalariada. No saben lo que significa para una mujer como yo recibir un cheque quincenal fijo y un seguro médico. La jefa de limpieza, una mujer mayor a punto de jubilarse, me ha insinuado en varias ocasiones que está puliendo mi perfil para ser su sucesora en un par de años. Me ve como capaz. Esa palabra, capaz, me hizo llorar en el cuarto de los carritos de limpieza. En el ámbito personal, el divorcio está avanzando. Por fin me puse en contacto con el refugio de mujeres que tanto miedo me daba llamar. Fue el mejor paso que pude dar. Ellas me conectaron con una abogada feroz, especializada en casos de abuso financiero y abandono conyugal. Si todo sale bien, y tiene pinta de que sí, será Natán quien tenga que pagar mis honorarios legales. No me voy a meter en los detalles jurídicos, que son tediosos, pero créanme cuando les digo que la señora de la toga le tiene puesta una mirilla a Natán que no la suelta. Hablando de Natán, el universo tiene un retorcido sentido del humor. Después del tsunami mediático que yo provoqué, la oficina de mi ex-suegro entró en pánico. Emitieron un comunicado público desvinculándose por completo de las acciones de su hijo. Llegaron a decir que mi suegro estaba horrorizado. Para salvar su propia imagen, mi suegro echó a Natán de la casa. Sí, al mismo hombre que me echó a mí. Uno pensaría que un agente inmobiliario tan ocupado y exitoso podría pagarse un alquiler, pero por lo visto, su éxito era más postureo que realidad. Ahora está viviendo con una tía materna y no para de enviarme mensajes patéticos, llorando por su soledad. Me escribe que lo he abandonado en su momento de necesidad, citando los votos de "en la riqueza y en la pobreza". La ironía es vomitiva. No le he respondido ni una sola vez, pero me encargo de reenviarle diligentemente cada uno de sus lloriqueos a mi abogada.